Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy, 3 de noviembre de 2023, de la asignatura Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Mi nombre es María Fernanda Justiniano. Como todas las clases, comenzamos em, presentando la bibliografía que hemos usado. En primer lugar, acá lo que ustedes ven es el uso del asistente virtual Claudio. Esta vez vamos a tratar de revisar cómo potenciar de algún modo las preguntas, teniendo también en cuenta los riesgos que tiene esta inteligencia artificial frente a, por ejemplo, desconocimientos o también, como ya hemos hablado en otras oportunidades o descrito, también algunos sesgos. Pero lo importante ya es hacer uso de estos chatbots para mejorar y poder hacer más rápido nuestro trabajo, en este caso nuestro trabajo académico. Em, Después trabajamos también, pero solamente para nombrarlo y proponer lo que dice un texto de Dower Jones sobre la derrota japonesa. El texto se llama Aceptando la derrota, Japón en el despertar de la Segunda Guerra Mundial. Un texto muy interesante, de mucha circulación y nivel de citación. Estamos hablando de una obra que se publicó en el año 2000. Después un artículo eh, que está en la web, que también nos habla del milagro económico de Japón. Y finalmente, acá en este listado está el libro de Shigeki Kasahara, que es, mejor dicho, es su tesis sobre una evaluación crítica del paradigma de los gases voladores, el marco de inclusión del modelo y su aplicación en el en el este asiático, en el desarrollo regional del este asiático y más allá. Bien, planteada la bibliografía, veamos cómo hemos organizado la clase. Primero quiero recordarles esto que ya de algún modo hemos dejado algunas pequeñas anotaciones respecto del periodo que vamos a estudiar, 1945-1980, mejor dicho, del periodo que desde la clase pasada ya estamos estudiando, y recordar que este periodo tiene o se nutre eh, para poder explicarse de enseñanzas y aprendizajes que las diferentes sociedades han desarrollado a partir de grandes acontecimientos. Uno de ellos es el crack bursátil de 1929, que desata la llamada crisis, muchas veces conocida como crisis del 29 o crisis del 30, pero que se extiende la crisis mucho más allá del crack, y ya en el 36 y en el 38 se está recuperando. Es una crisis que va a afectar al capitalismo, pero ¿qué es lo que tiene de importante para nosotros? Es que abre la posibilidad a que los países, por miedo a la crisis, afirmen políticas proteccionistas. Y vamos a ver que los años 45 a 80, muchos de esos países van a continuar con esas políticas proteccionistas que se toman tras la crisis. Recordemos que esta crisis significa, podríamos decir, el fin del liberalismo económico, como estamos diciendo ahora, del liberalismo político, del liberalismo filosófico, ¿no? Tras la crisis emergen grandes totalitarismos, tras y paralelo, porque el caso del fascismo es anterior, a partir de 1922, el caso del nazismo es durante la crisis. Vamos a ver que
como les dije, emergen totalitarismos. El primero, el fascismo en Italia, el comunismo, perdón, el nazismo en Alemania, y después vamos a ver ya perfilarse el comunismo en Rusia, y sobre todo me estoy refiriendo al periodo stalinista. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de totalitarismo, estamos remitiendo a un concepto que nos recuerda, en primer lugar, a lo que nos plantea la filósofa Hannah Arendt sobre el totalitarismo, ¿no? Fíjense que Hannah Arendt, que es una estudiosa de este concepto, ya fue filósofa y politóloga. Acá en la Argentina hay incluso un comité político dirigido por, no un comité político, un centro de estudio de políticas dirigido por Elisa Carrió, justamente que se recuerda, porque así, porque ese es el nombre de este centro, el nombre de Hannah Arendt. Y ahora Hannah Arendt va sobre todo a ver el tema del nazismo y del estalinismo soviético, ¿no? Y va a plantear que el totalitarismo es un fenómeno nuevo, sin precedente en la historia. Y va a decir que se puede explicar solamente con categorías nuevas, porque las palabras que antes teníamos no pueden dar cuenta. Por ejemplo, la palabra autoritarismo no da cuenta de estos sistemas. Este, Así que el totalitarismo se caracteriza por la eliminación de toda limitación al poder del Estado, ¿no? Se destruye la esfera pública y la privada. La aniquilación de la pluralidad humana, la manipulación de las masas, la propaganda ideológica, el terror sistemático y la persecución de grupos considerados enemigos es una de las características de los totalitarismos. Arendt va a sostener que el totalitarismo no busca solo dominar a las personas, sino también transformar la realidad y la naturaleza humana, creando un mundo y una sociedad totalmente homogéneos y predecibles, ¿no? Para ello, el totalitarismo se basa en elementos que ya estaban presentes en el siglo XIX, como el antisemitismo, el imperialismo, el racismo, la burocracia y la crisis del Estado-Nación, pero que no fueron resueltos por la política del siglo XX. Anades nos va a advertir que el totalitarismo representa una amenaza para la libertad, la dignidad y la humanidad de las personas, y que es necesario estar alertas y resistir ante cualquier signo de reaparición. Fíjense qué importante es recordar estos planteos de Hannah Arendt, sobre todo por los momentos que estamos viviendo en estos momentos, perdonen por la redundancia, y estoy pensando concretamente en el caso de la invasión de estos terroristas de Hamas en el suelo de Israel, y la gravedad de la situación que atravesamos frente a este hecho tan terrible. Bien, recuerden Hannah Arendt sobre los totalitarismos. Bien, entonces, en estos tiempos que estamos hablando, se derrumba en el liberalismo y emergen políticas no liberales. En este contexto de fin de guerra mundial y de todos estos aprendizajes que muchas sociedades tomaron frente al periodo anterior, vamos a ver que eh,
se desarrollan entonces los países en el periodo de mayor crecimiento económico eh, del capitalismo, mayor crecimiento económico sostenido de la economía capitalista. Bien, vamos a seguir entonces con nuestras hipótesis. Ustedes recuerden que nuestras hipótesis están en relación a cómo, por qué y cómo explicar el derrotero que sigue la Argentina, por qué la Argentina sigue su derrotero particular y por qué otros países no lo siguen, y en muchos casos se muestran mucho más exitosos que nuestro país. Nosotros lo que hemos planteado es recordar, por un lado, vamos a ir planteando lo que recordando lo que trabajamos en la clase pasada y por otro lado presentar lo que estamos revisando ahora. Em, y en esto de recordar de la clase pasada, es, nuestras primeras hipótesis estaban en relación con el estudio de, por un lado, del texto de Thomas Piketty, donde nos plantea justamente estos años que estamos viviendo en el apartado 3, el texto Capital e Ideología, y también el texto de Canaan, que nos habla sobre el desarrollo que toman los países nórdicos. Bien, ahora vamos a seguir con esas hipótesis que nos planteábamos, pero en este caso vamos a aventurarnos al mundo asiático, concretamente al Asia oriental, es decir, a Japón y sus ex colonias. Bien, yo acá hice una tabla, la hice ayudada por Claudio, los errores son míos, obviamente, no de Claudio. Y en esta hago solamente un ejercicio para que pensemos algunas cosas y a mí se me ocurren algunas hipótesis, pero que me parece que no tienen suficiente, que necesitaría mayor desarrollo. Pero veamos. En esta tabla lo que yo hice fue colocar a grandes rasgos estos países, qué tipo de economía desarrollan y qué relación tuvieron en relación a la guerra. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque para mucha gente plantean, bueno, a ver, ¿por qué Argentina tuvo este derrotero por su relación siempre tan ambivalente con los Estados Unidos, más ambivalente diría yo, y que hace que en la Argentina no haya podido entonces desarrollarse como Canadá, como Australia, cuando parecían que iban a tener desarrollos semejantes. Em, o por qué explicar por qué a Brasil le fue mejor que a Argentina. Bien, bueno, veamos el caso de Argentina, por ejemplo, frente a la guerra. Argentina mantuvo, frente a la Segunda Guerra Mundial, lo que podríamos decir una muy dudosa neutralidad. Este, mm, eh, ¿Por qué? Porque el grupo eh, gobernante era más bien, a ver, cuando se manifiesta en un primer momento pro aliado, pero después los sectores militares y un primer golpe militar en, en el 40, perdón, no un primer golpe, un segundo golpe militar que se produce en 1943, este, los militares argentinos tienen
realmente una simpatía muy grande por el eje y una simpatía muy, pero muy evidente. Em, que trajo tanta simpatía que trajo algunos problemas diplomáticos. Y vamos a ver que ya frente a la presión y al no poder resistir esa presión, la Argentina casi al terminar la guerra le va a declarar la guerra a Alemania. O sea, pasan de una neutralidad dudosa pro eje a también a una, podríamos decir, dudosa declaración de guerra. Esta situación fue muy, pero muy ambivalente y realmente una de las tantas páginas negras de la política exterior argentina. En el caso de Brasil tuvo una política más clara, se va a plantear a favor de los aliados ya tempranamente, y esto también va a hacer que Brasil se convierta en un referente de la región de los Estados Unidos. Canadá, obviamente, es un país que pertenece a la Commonwealth, así que desde siempre fue aliado y llegó a enviar tropas. En el caso de Finlandia, y estoy colocando estos países porque ustedes los recuerdan no solamente porque pertenecen el caso de Finlandia a los estados nórdicos, sino porque también son aquellos países que alguna vez hemos hablado que tienen una buena, un buen índice de desarrollo humano, muy, pero muy alto, entre los 10 primeros. Bueno, Finlandia era proeje. La India, por su caso de ser un país que estaba todavía bajo el dominio británico, obviamente aliado. Japón va a ser uno de los países que va a integrar ese famoso eje que estaba conformado por Alemania, Italia y Japón. Bien, el caso de Suecia, también Suecia se manifiesta por neutral, pero va a dejar en algunos casos pasar tropas alemanas y también abastecer de recursos a Alemania. Bien, fíjense que tenemos diferentes países. Todos estos países han tenido hoy un desempeño exitoso, si bien no todo, menos el caso de la India y Brasil, todos tienen un índice de desarrollo alto. eh, o muy alto, pero no todos han tenido entonces una misma situación frente a la guerra. Así que yo diría eh, que quizás esta no es una hipótesis muy fuerte para considerar. Ustedes dirán, obviamente. Y vamos a ver también otra cuestión. Estos países van a llevar adelante diferentes tipos de políticas después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Argentina y Brasil, se van a plantear políticas, van a plantearse la continuidad de políticas proteccionistas, ¿no? Y acá recordemos que el proteccionismo es una política comercial, que lo que va a buscar es favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera, ¿no? Y esto lo hace estableciendo aranceles, estableciendo cuotas, estableciendo subsidios o cualquier otro tipo de medida. En el caso concreto de Argentina y Brasil,
a su vez, se va a impulsar por estos años políticas de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Em, que como dijimos, eh, se trata siempre con estas políticas em, evitar la competencia extranjera. En el caso de países como Canadá, Finlandia, Suecia, van a volcarse a políticas de libre comercio y van a desarrollar en estos años, van a consolidar en estos países políticas de bienestar. La India también va a llevar adelante una política proteccionista muy fuerte que recién se va a levantar en la década del 90, como ya vimos allá cuando comenzamos la cruzada. Y después tenemos el caso de Japón, ¿no? Fíjense también acá en esto de pensar la guerra y la y, y su incidencia en los diferentes desarrollos. Bueno, de todos estos países que tenemos acá, este, Japón no solamente es el país perdedor de la guerra y a su vez es el país este, que tiene un mejor desempeño después de la Segunda Guerra Mundial, al, al fin que después de la Segunda Guerra Mundial se va a convertir en la tercera potencia planetaria, ¿no? El crecimiento económico de Japón va a ser tal que la historiografía económica va a hablar del milagro japonés. ¿M? Y Japón, como dijimos, es el gran derrotado. Bien, esto como para presentar y podernos continuar con nuestras hipótesis y seguir estos interrogantes que nos empezamos a plantear allá cuando comenzamos a desarrollar este periodo. Bien, acá con estos mapas queremos ver entonces qué hablamos cuando hablamos de Japón. Si ustedes se fijan, acá vamos a tener que todo este territorio que ustedes ven coloreado, de algún modo fue parte de Japón, fue parte de Japón y sus colonias. Esto también es interesante considerar, ¿no? Porque estos territorios que hoy vemos con una gran performance, ¿no? Como por ejemplo puede ser Corea, este, o como por ejemplo puede ser Corea, estamos hablando acá, o de Singapur, estamos hablando acá, o como puede ser Taiwán, estamos hablando de de esta isla, son, son los que nosotros ya hemos estudiado como los tigres asiáticos, que han tenido una performance muy, pero muy impactante en el desarrollo y a su vez ha sido tan grande que han socavado totalmente aquellas, aquellos planteos de una historia que sigue las etapas del desarrollo planteadas por la experiencia inglesa o la experiencia europea de industrialización. Si ustedes ven, este imperio japonés que toma forma en el siglo XIX, que ya viene con un impulso anterior, comienza a adquirir tierras. Va adquiriendo tierras, que también esto va a hacer que se va enfrentando con Rusia o con China, pero va adquiriendo tierra en el continente. Ustedes acá lo que están viendo son las adquisiciones. Estamos en el año 32, antes de la guerra,
en el 37, ¿m? En el 38, en el 40 y en el 42. Estas regiones entonces se van a convertir en regiones que van a formar parte del imperio japonés. En este momento, la autoridad imperial es una autoridad política. Como ustedes están viendo, estas regiones van a ser ocupadas, como dijimos, este, hasta eh, durante estos años que ustedes ven allí, eh, coinciden con el desarrollo de la Segunda Guerra, pero obviamente el dominio de Japón sobre estos territorios, sobre sus colonias, termina con la Segunda Guerra Mundial. Este, mm, Acá lo que tenemos es el mismo mapa, pero para que nos ubiquemos hoy, ¿cómo es esa región? ¿No? Entonces tenemos el caso de Japón, acá, una isla, el caso de Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, con estos conflictos tan serios con China que estamos atravesando. em, Vamos a tener el caso, vamos a tener a Tailandia, a Myanmar, a Singapur, a Filipinas. Digamos, es el entorno de países que hacen al imperio japonés y que hoy estos países forman parte de estos florecientes y ascendentes países asiáticos, algunos con más éxitos y otros con menos éxitos. Y ahora que a estos países los ubicamos nosotros en el mapa, vamos a ver, yo acá también volví a recurrir a Claudio y a Claudio le dije que me haga una tabla. Es interesante porque Claudio, no, perdón, esto no, sí, creo que fue con Claudio, ya no me acuerdo, no, creo que fue con el chat GPT 3.5. ¿Por qué? Porque me dice 2022, ¿no? Está trabajando con información hasta enero de 2022 en estos momentos. Así como GPT 3.5 puede hacer tablas, lo puede hacer también Claudio. Y acá lo que les quería un poco recordar de estos países que vimos, para que ustedes tengan más o menos una idea, estamos hablando que cuando hablamos de Japón, estamos hablando de 126 millones de personas, es decir, más del doble de la Argentina, el doble y un cuarto, obviamente una economía muy desarrollada, muy industrializada, un índice de desarrollo humano muy alto, un, eh, un PBI también muy alto y el tipo de gobierno es una monarquía constitucional, una democracia parlamentaria. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial va a intervenir allí también activamente Estados Unidos y el emperador japonés que tenía una alta participación en la vida política pasa e incluso después de la guerra a perder su condición de divinidad a la cual se le había asignado. Bien, 40, Corea del Sur vamos a tener también 52 millones de personas, una economía desarrollada, industrializada, un IDH muy alto. Corea del Sur es una república democrática con un sistema parlamentario. Malasia, este, toda esa península donde que termina en esta ciudad-estado de Singapur, 32 millones de personas, ¿no? Eh, Podríamos decir como la Argentina, un poquito, no, bastante menos, le faltan 14 millones.
También una economía desarrollada, un IDH alto, se trata de una monarquía constitucional con democracia parlamentaria. Fíjense que a diferencia de lo eh, a diferencia y semejanza de los países que veníamos hablando, continúan las figuras monárquicas, pero con estos fuertes parlamentarismos. ¿No? El caso de Filipinas, 113 millones, una economía desarrollada diversificada, un IDH medio, un PBI de 360.000 millones de dólares y es una república democrática con un sistema presidencialista. Acá, en ambos grupos que vamos a ir viendo, vamos siempre a hablar de Argentina y en el caso de Argentina y Brasil vamos a tener 46 millones, también una economía en desarrollo y diversificada, nos devuelve el GPT 3.5, el IDH alto, ya sabemos por qué, y una república con sistema muy presidencialista. Brasil, 254 millones de personas, también una economía en desarrollo y diversificada, un IDH alto y una república con sistema presidencialista. Recuerden entonces estos datos también de Argentina. En el caso de Indonesia, fíjense la cantidad de población que estamos hablando, 273 millones de personas, ¿no? Casi una población semejante a la mayor a la brasileña, pero digamos que parecida. Esto es una economía igual que nosotros en desarrollo, repúblicas es una república de sistema presidencialista con un IDH medio. Myanmar, 54 millones, este, con graves problemas políticos, un IDH bajo, Camboya, una monarquía constitucional, 17 millones de habitantes, también con un IDH bajo, ¿no? También en desarrollo. Este, Bien, estos son los países que hemos tomado para que revisen y en este caso también hemos tomado países que hacen referencia a estos estados que ahora son estados que formaban parte del imperio japonés. Em, pero, por ejemplo, en el caso de Taiwán, si bien es una isla muy célebre por los chips, la gran abastecedora de chips para el mundo informático a nivel planetario, vamos a ver que es un país que no va a ser reconocido por muchos de los países en la ONU, por el conflicto que tiene, porque China reclama su soberanía sobre Taiwán. Bien, ahora veamos entonces el caso del milagro económico japonés. Fíjense en este cuadro que se trata de este cuadro fue extraído de esta página que citamos al comienzo de Internet, la página sobre el orden mundial. ¿Y qué vemos acá? Acá vemos una imagen de un gráfico del crecimiento del Producto Interior Bruto, Interno Bruto de Japón entre el 56 y el 74, o sea, casi 2 décadas. Piensen ustedes que Japón acaba de perder una guerra y acaba de, eh, de ser escenario de 2 guerras mundiales, ¿no? Perdón, de 2 bombas atómicas. ¿M? Entonces, eh, la situación económica en la que se encuentra Japón es realmente
devastadora. Y fíjense cómo comienza a crecer su economía tras la guerra mundial, al punto que nosotros vamos a hablar del milagro económico japonés. Bien, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que vamos a, qué es lo que explica este milagro económico japonés? Y ahí vamos a tener diferentes eh, propuestas interpretativas. Y en esto quiero que tomemos conocimiento, consultemos y revisemos muchas de estas cuestiones porque en estas últimas décadas no solamente ha proliferado eh, muchas proposiciones respecto de por cómo explicamos el milagro económico japonés. Pero a su vez también lo que tenemos es la posibilidad de acceder a bibliografía que antes no accedíamos. Me estoy refiriendo concretamente a la bibliografía escrita en Japón, que ahora también, merced a la tecnología, podemos lograr leer. Obviamente no es una traducción cuidada, pero sí estas traducciones que nos ofrecen las inteligencias que nos van a permitir poder acercarnos a esos conocimientos. Bien, y acá tenemos tenemos planteos diferentes. Algunos de esos planteos, eh, y sobre todo los planteos occidentales, van a remarcar el papel que va a tener Estados Unidos en la reconstrucción de Japón. Y por otro lado, vamos a tener estos planteos que van a remarcar el papel que tiene Japón, ¿no? Donde perfilan más las interpretaciones hacia el papel interno de Japón en la recuperación económica. Y después vamos a hablar qué dice de esto el texto que nos dice este Kasahara, al cual ustedes aparte van a poder leer con mayor detenimiento. Y acá nosotros tomamos el texto de Dower. Dower es un destacado historiador estadounidense. Él justamente se dedica a estudiar la historia japonesa y en este libro que les planteé, que fue publicado en el año 2000, es lo que va a plantear que el rápido crecimiento de Japón en la década del 50 al 70, que es la que presenta este gráfico, va a tener que ver a factores claves, ¿no? Por un lado, a las reformas institucionales y financieras que va a impulsar, pero en este caso, no Japón, sino las autoridades estadounidenses que ocupan Japón después de la guerra, concretamente el general MacArthur. Y fíjense esto, ¿por qué? Porque hay esta literatura que va a poner el papel que tiene justamente Estados Unidos en la recuperación de Japón. Este otro, otra pata de esta explicación es el hecho de que la guerra de Corea, que va a enfrentar este, y de cual ustedes van a revisar unos videos sobre Corea del Norte, porque nosotros también tenemos que entender
cómo funcionan los totalitarismos, siempre los tenemos que recordar para no caer y como decir Hannah Arendt, estar atentos. Eh, Bien, también en estos momentos se libra la guerra de Corea, es un enfrentamiento caliente de la Guerra Fría, ¿no? Corea, donde que va a terminar como resultado la división después en Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista. Esta guerra que va a durar aproximadamente 3 años y que en el caso de Corea del Norte va a significar la consolidación de esta dinastía de los Kim. La guerra va a permitir entonces también que Japón eh, sea para Estados Unidos el abastecedor de las necesidades de pertrechos para la guerra y obviamente esto va a desarrollar la industria japonesa. También, al igual que otros autores, Tower propone que las grandes corporaciones, que las grandes corporaciones empresariales, los que se llaman los Zaibatsu, y su alianza clave con el Estado japonés van a impulsar y van a hacer una estrategia que explica la industrialización de Japón, ¿no? En este periodo, el milagro que estamos hablando. Y, esto, por otro lado, también, al igual que autores previos, como este que vamos a ver después, que es japonés, va a plantear el papel de la cultura japonesa, sobre todo la cultura laboral japonesa como relevante, este, el hecho de que una de las cuestiones, el hecho de que Japón no va a tener ejército, que es una de las consecuencias de la guerra y una de las imposiciones de las autoridades de ocupación, este, y Dower va a dar también importancia en su explicación a el papel que han tenido las élites burocráticas y empresariales y su formación previa, sus conocimientos en la etapa anterior a la guerra. Bien, a diferencia de los países que estudiábamos la clase pasada, de los países nórdicos, este milagro japonés fue un milagro económico, ¿no? Pero sobre bases muy desiguales y un autoritarismo político fuerte. Bien, entonces, para nosotros acá, si bien este Tower recupera mucho de lo que se dice, van a decir otros autores, lo que quiero rescatar de esto es el papel que le va a dar a Estados Unidos, ¿no? Que esto generalmente es lo que se explica desde la historia económica occidental. Y después tenemos el caso de Hideki Suzuki. Hideki Suzuki es un economista japonés que también analiza el Japón. Y Suzuki, ¿qué es lo que va a decir? Que el crecimiento económico de Japón se va a deber a las políticas industriales, comerciales, a la innovación tecnológica que se desarrolla después de la guerra. También va a plantear que son importantes las políticas de protección industrial, la de promoción de las exportaciones, que estas políticas de promoción de las exportaciones van a ser lideradas por el Estado, ¿no? En este liderazgo está la clave del éxito. También va a plantear la cuestión de la capacidad de los Saibatsus, por otro lado, la inversión en educación,
para Suzuki, la cultura y los valores japoneses van a constituir un gran factor, factores explicativos del crecimiento. Bien, esta información yo la saqué de Claudio, ¿no? Y acá es donde quiero hablarles de Claudio. Fíjese que nos dice que estos alcances de Suzuki todavía tienen una gran influencia en la comprensión de la economía japonesa de posguerra. Y acá, ¿por qué les quiero hablar de Claudio? Y acá tengan paciencia porque voy a cambiar de ventana y a veces esto a mí acá no le fue tan difícil, ¿no? Como les pasa otras veces. Y esto les quiero comentar porque, bueno, cuando estaba planteando esto, quería encontrar, porque nosotros tenemos el caso de Casajara, que es un texto muy interesante, por lo menos yo lo entiendo así, lo entendemos así, la profesora Hurtado también, este, pero también es un texto de alguien, si bien vinculado a Japón, pero que no está viviendo en Japón. Entonces pensaba yo, y no está, o sea, su producción se hace ya en el marco de no de una universidad japonesa. Entonces, quería saber qué dicen los historiadores económicos japoneses. Y primero busqué en Google el académico y no me encontré no encontré, por lo menos a mí no me costó encontrar. Y acá entonces, ¿qué hice? Fíjense lo que hice. Fui trabajando con los navegadores y preguntándole directamente en japonés. En el chat GPT-5 llegué al texto de a Suzuki. Miren esto. Acá le voy a dar la opción que traduzca y me dice, bueno, ¿qué le pregunto yo? Yo ya le pregunto. Hideki Suzuki, título, fecha de publicación, ¿no? Cómo traducir esta obra al español, quería yo, en ese momento para que ya me escriba en español, porque quería conocer el texto. Y bueno, acá vamos a traducir de nuevo, me contesta, y acá me da las obras de Suzuki. Las principales obras de Suzuki son el desarrollo industrial de Japón en el año 65, la formación del capitalismo japonés en el 75, patrón japonés de desarrollo económico en el 78, empresa y mercado en el 80, gestión al estilo japonés en el 88, ¿no? Este, Estas obras son libros especializados en economía y sus temas son el análisis de la industrialización y el rápido crecimiento económico de Japón. Para traducirlo al español, dice, necesitamos un traductor con conocimientos de economía e historia económica. Es importante seleccionar palabras de traducción que tengan en cuenta antecedentes institucionales y culturales de Japón. Bien, y sigue dando observaciones para cómo traducir mejor. Pero en este caso lo que sugiere es que no sigamos con ella, sino que vamos a una persona que conozca la cultura, no solamente el idioma japonés, sino también su cultura. ¿Y esto a qué es lo que voy acá? Acá a lo que voy es cómo se me abre toda una posibilidad de conocimiento, obviamente siempre con riesgos, con sesgos, con alucinaciones, con lagunas, que son todas las cosas que adolecen esta inteligencia, pero que se nos abre la posibilidad para pensar lo que estamos estudiando desde esta posibilidad de acceso al conocimiento a través de preguntar en los idiomas, que ahora se vuelve mucho, pero mucho más sencillo. A mí me costó también después llevarlo Suzuki en el Google académico, así como
vemos su nombre traducido al español, no, yo no encontré bibliografía, era de otra persona, Suzuki, que se dedica a las cuestiones lumbares, y tuve que buscar los textos que escribió Suzuki, los tuve que buscar utilizando obviamente la ayuda del traductor, y así llegué a Suzuki y a otros textos que, bueno, ya después, no, quizás no con ustedes, pero que después trabajaremos seguramente el año que viene. Me estoy refiriendo concretamente a un texto de Kaoru Sugihara. Bien, esto solamente para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de estudiar. ¿M? También podemos tener un acceso al conocimiento mayor si utilizamos los recursos del idioma original. ¿Esto por qué? Porque es Japón mirado por los japoneses, que era lo que a mí me interesaba un poco retomar a la hora de estudiar, de estudiar estos años de la economía japonesa. Bien, y ahora sí, vámonos ya a Sugihara. Y en el caso de Sugihara, nosotros vamos a ver que Sugihara va a ser ya estamos leyendo una tesis doctoral, y Sugihara lo que nos está planteando a nosotros es, bueno, veamos este, que, cómo explicamos esto, y él va a tomar este, la teoría de los gansos voladores. Esta teoría de los gansos voladores, si bien este gráfico también está sacado de la página de internet, si bien acá nos nombra Akamatsu en el año 62, esta teoría va a tener su desarrollo en los años 30 y se refiere a explicar el desarrollo japonés con este modelo de cuña que se ha llamado gansos voladores, porque imita también la V del vuelo de los gansos voladores. En este caso, bueno, si bien acá Akamatsu em, se hace visible más en las décadas posteriores. Como les dije, la teoría la promueve en los años 30. Y acá acá se plantea un liderazgo de un ganso, ¿no? Si bien ese ganso es cooperativo, en este caso el liderazgo está dado por Estados Unidos. Acá lo que hacen es como este liderazgo compartido después va a ser compartido en diferentes momentos por el resto de los países. Y a la vez, también utilizando esta teoría solamente para mostrarnos, es no solamente cómo comparten, sino también cómo van incorporándose al proceso industrializador, a partir también de ir incorporándose estos gansos seguidores a al mundo de la tecnología y de las innovaciones que el ganso líder va dejando en su vuelo, digamos. ¿M? Bien, entonces el gráfico acá es con los televisores black and white, televisores blanco y negro. Había una época que solamente mirábamos televisión en blanco y negro. Bien, el líder en esto es Estados Unidos. Se van incorporando, el segundo que se incorpora es Japón, con televisores también blanco y negro, y así van incorporando y se van incorporando en ese movimiento con innovación tecnológica y los diferentes países, ¿no? Japón, Corea, Taiwán, Malasia,
Tailandia, ¿no? De esta manera hay un ciclo de progreso tecnológico y de acumulación eh, donde cada uno de los gansos va adoptando gradualmente la tecnología, las innovaciones que fueron propuestas y compartidas en ese vuelo por el ganso líder cooperativo. Bien, esta teoría de los gansos voladores es la que va a revisar Casa Jara, ¿no? Y en ese revisar, Casa Jara se opone, a ver, no es que se opone, revisa y dice, bueno, yo no comparto esta idea de un modelo de B cerrada. Y esta es quizás la originalidad, ¿no? Que también se puede convertir en una hipótesis. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no se trata de una formación cerrada de gansos, sino que se trataría de gansos que vuelan, pero vuelan en línea recta, ¿no? Mucho más, una línea recta donde el vuelo es mucho más coordinado y paralelo, donde los diferentes gansos van tomando posiciones de liderazgo en diferentes momentos, donde cada ganso, en este caso ganso, cada país, nos genera ese movimiento, ¿no? De aire que es aprovechado por los gansos laterales y de este modo hay un movimiento tanto frontal como lateral de todos, donde todo, cada uno de los países van, eh, eh, van beneficiándose y de esta manera se van incluyendo también nuevos países en este proceso de industrialización, ¿no? La meta va a ser entonces no seguir al líder, sino migrar todos juntos en forma coordinada, aprovechando las diferentes sinergias, ¿no? Y es acá yo creo que está, este, para mí, ¿no? La originalidad de la explicación de Sugihara, ¿no? Cómo, y también, obviamente, uno puede pensar la originalidad de la explicación de Sugihara, obviamente con el diario del lunes, porque uno ya sabe que Taiwán está industrializado, que Corea está industrializado, que Singapur tiene uno de los índices de desarrollo más altos, que China se ha incorporado en el vuelo, que también la India, que también Filipinas, que también Malasia. Entonces, así nosotros vamos a ir teniendo la incorporación de todos estos países a la economía, en el desarrollo de esta economía de Asia Oriental. Bien, de tal modo que lo que nos habla Casajara, tenemos un desarrollo de estas nuevas economías industriales de primera generación, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, de segunda generación, los primeros en los 60 y 70, los de segunda generación, Tailandia, Malasia, Indonesia en los 70, 80, tercera generación China, Vietnam, Filipinas 80 y 90 y cuarta generación en los 92.000 con India, Bangladesh y Pakistán. Bien, todo este desarrollo se va a caracterizar por el crecimiento industrial y en el caso de los de cuarta generación, industrialización y crecimiento de servicios. Bien, con esto entonces, también esto es podemos decir en este juego de hipótesis que vamos haciendo, tiene, los tipos de políticas proteccionistas de libre cambio, tienen influencia entonces en poder perfilar diferentes tipos de desarrollos, ¿no? Este desarrollo japonés, como hemos visto, está muy fuertemente liderado por el Estado. Por otro lado,
van a tener influencia el papel que tienen los países en la Segunda Guerra Mundial. También vemos que estos son países que han tenido diferente performance en la guerra, inclusive Japón, un país derrotado en la guerra, y acá también podemos pensar esto de qué pasa cuando actúo en sinergia con otros países, ¿no? En este caso, Japón con sus colonias, ¿no? Japón y sus colonias se desarrollaron. Fíjense que esto también es interesante porque nosotros tenemos toda una literatura en historia económica que dice, no, Argentina no se puede desarrollar por estas instituciones coloniales. Bueno, acá las colonias japonesas se desarrollaron. Bien, obviamente que se puede seguir explicando estas cuestiones, pero un poco para estimular la reflexión. Bien, espero que esto estimule la lectura y que sigamos trabajando con nuestras hipótesis. Los dejo con la imagen de los gansos voladores y esperamos vernos la próxima clase. Muchas gracias por la atención.